Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Clarividencia de Laro Soberanes. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Laro Soberanes, de Asmara Gay y de Laura Esperanza. Bienvenidos. Gracias Manuel. Antes que nada, primero agradecer al espacio, a la Librería Bonilla, que siempre se muestra pues accesible y dispuesta a, no solo a las actividades que nosotros proponemos, sino a la literatura en general. Es una librería, pero también es un foro. Manuel y Yaroslav siempre nos han pues, puesto el espacio para las actividades. Y segundo, al público, ¿no? Porque lo más importante que hay en la vida es el tiempo. Eso no lo puedes comprar ni volver hacia atrás. Entonces, que ustedes tengan un tiempo para nosotros, para la poesía y para este libro tan chingón, no puedo evitar eso. Pues yo estoy agradecido y eso no se paga, ¿no? Eso no es posible. Vamos a pasar un rato con un poco de letras. En esta cosa que es muy especial para mí, muy, muy especial. Y bueno, Asmara y Laura Esperanza, gracias también por acompañarme en esta ocasión y espero también que les haya sido una lectura interesante. Y bueno, pues para eso vamos a estar aquí, ¿no? Pues no hemos ni siquiera hecho el previo así de como que quién empieza, pero me gustaría, Asmara, si pudieras arrancar, y Laura, y ya, de todo vamos como platicando, ¿no? Leemos un poquito y pues para adelante con Clarividencia, que es el libro que se presenta. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Felicidades, Daro, este libro maravilloso que acabas de publicar. Uno más de tus hijos. Debes estar muy feliz y nosotros también de finalmente todo lo que has trabajado a nivel, no solamente como escritor, sino a nivel académico, en el círculo de poesía, en todos los proyectos culturales que has emprendido, obviamente se refleja en esta visualización de tu creación literaria. Se notan muchas influencias, se nota sobre todo la influencia del surrealismo. Es un libro apasionante, es un libro que te lo hubiera publicado seguramente André Breton, porque combina precisamente estilos de vanguardia, tanto en la cuestión de las imágenes, la fragmentación de las imágenes, juxtaposición de imágenes, como la mezcla de la propia pintura y de las propias, del collage, etcétera, etcétera. Para no perderlo más, porque luego empiezo a hablar y me voy de un tema a otro, mejor lo traje por escrito lo que quiero decir, porque como digo, es un libro apasionante, sencillo, parece sencillo, pero en realidad si nos metemos a leerlo con profundidad puede ser también un poquito complejo. Entonces, esta es como mi versión de lectura, lo que yo pude captar y gozar de tu poemario, Clarividencia, ¿no? Dice, en 2012, durante el tiempo en que Raúl Renán guió mi libro de poesía Sobre la Tierra, recuerdo que insistía en decir que el poeta es un profeta, un ser que tiene la posibilidad de ver más allá de lo que observamos los mortales. Es un ser místico, adelantado a su tiempo. A veces es un vehículo del universo para poner en palabras lo que ocurre y que está oculto al ser humano. Y otras veces es un visionario que dice verdades que nadie quiere escuchar. Una esencia que anda en busca del propósito del mundo y de su sentido. Samuel Taylor Coleridge develó esta faceta del poeta llamándolo filósofo en un ensayo sobre William Shakespeare. Un ensayo que se llama Los síntomas específicos de la aptitud poética, dilucidados en un análisis crítico de las obras Venus y Adonis y El rapto de Lucrecia, de Shakespeare. La condición del poeta como filósofo es muy antigua. Podemos pensar en la primera poeta que hubo, en Geduana, también esta faceta del filósofo que está plasmada en Gilgamesh, la cuestión existencial y erótica que hay en Safo, Heráclito, en fin. Pero se vuelve fundamental en tiempos como el que tenemos, en tiempos de crisis. En la concepción de Coleridge, enramar la poesía junto con filosofía es la revelación del creador literario, del genio poético. No hay poeta sin filosofía en esta concepción del poeta.
Y la razón es paradójicamente sencilla. La poesía es la flor y la fragancia de todo saber humano, de todas las ideas humanas, de todas las pasiones, las emociones y las lenguas humanas, dice Coleridge en el mismo ensayo. Atravesada de esta manera, la poesía refleja la cultura, y nada en la cultura se hace sin elevar el pensamiento, sin una profunda meditación para saber qué es lo que quieres exponer, transmitir a los otros humanos que te acompañan en este viaje que es la vida. En México, hasta antes de la llegada de los infrarrealistas y sobre todo de la década de 1990, el poeta estaba inmerso necesariamente en la filosofía como parte de su realidad, de su búsqueda, de su melancolía. La filosofía es la respuesta poética con que se siente satisfecho el poeta que no entiende el mundo y mundo que tampoco lo entiende a él. El mundo es una herida y la poesía filosofía es un canto, un lamento, una danza, un rito. La poesía filosofía, un encuentro del poeta consigo mismo y a la vez con el otro que lo contiene, un incierto espejo desconocido. Poeta, profeta, filósofo, es el ser lírico que envuelve el libro Clarividencia de Daros Soberanes que presentamos el día de hoy. El volumen pertenece a un conjunto de 3 poemarios, este es el primero, que saldrán publicados en los siguientes meses. Desde el inicio, y no solo por el nombre del poemario, Clarividencia, empezamos a comprender el contexto literario en el que se inscribe, el surrealismo. El libro abre sus puertas con la imagen de Madame Sacco, que no está aquí, pero está acá, al centro, ¿no? Madame Sacco, por aquí se ve. Clarividente apreciada por el padre del surrealismo, André Breton, quien afirmaba de ella que nunca se equivocó en las predicciones que le hizo. Daros Soberanes, convertido en poeta, profeta, filósofo, a la manera de Vicente Huidobro en Altazor, nos invita a emprender un viaje surrealista hacia el cielo, el mar y sus abismos, pero no será un viaje fácil. En la concepción de Breton, el surrealismo es una corriente filosófica expresada por medio de la literatura, donde lo irracional se mezcla con lo racional, como ocurre en la vida misma. Es por ello que los sueños cobran especial interés en las manos de los poetas surrealistas, porque los sueños son los que mejor expresan esta corriente filosófico-literaria. A través de la bola de cristal de Madame Sacco, el poeta avanzará entre imágenes, las imágenes que acompañan los poemas y los poemas en sí mismos, que son a su vez imágenes y fragmentos de imágenes. Y en ese sentido, para que observen un poquito a qué me refiero con este viaje poético a través de las imágenes surrealistas, voy a leer pues el poema que le pone título al poemario, Clarividencia. ¿Qué ha conseguido usted con la travesía? El hino, la batista, la hondonada de su presencia, es valle, cuenco, cima, es una mesa de madera y mármol, se extiende un mapa de los montes Tauro. Sus ojos videntes recorren la cordillera, ahora ata sus collares a la manera de una crisálida, translúcida y verina. Madame Sacco, es usted rubia y cuchilla de las épocas. A semejanza de Orlando de Virginia Woolf, y no está de más decirlo porque el poemario es intertextual, seres humanos, mitos, autores y épocas se superponen en este viaje interminable de cultura que se autoriza en la voz del poeta y que lo representa. De las runas del monte que es Melpúmene, viajamos al jardín de las Hespérides, donde todo es gracia o misa, para llevar con lupa al mismo árbol en que se convierte Dafne, tras la persecución de Apolo, árbol o cisne o nebulosa da lo mismo, se está donde se esté, como sea, a la espera del despertar de Demeter para el inicio de un nuevo ciclo. El libro cierra con un canto a Beatriz, la eterna musa, aunque en este poema con una evocación oscura, a la Beatricensi parecida. Beatriz, poema, es también un canto dedicado al poeta clarividente en su realización, la escritura. Tal vez el cierre del libro obedezca, como afirma el yo lírico en el primer canto marginal, a la necesidad de cerrar, abrir, cerrar las alas de este viaje, en consonancia entre el cielo y la mar, entre el cielo y la mar, entre Beatriz y el poeta, profeta, filósofo, al que guía en su nebulosidad. Clarividencia, para mí, es un descenso a los infiernos, a los sueños, a las pesadillas,
un viaje al mundo, del poeta, de Madame Sacco, de André Breton, un cierto espejo desconocido de todos nosotros. Felicidades, Lara. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar por hacer hincapié en el hecho de que este es un poemario que llevas trabajando, me comentabas ya desde hace varios años, ¿no? Sí. Y qué importante es que por fin se publique este poemario, que además hasta, me imagino que hasta hace poco seguías modificando, ¿no? Recuerdo algo que decía Borges, que uno suelta el texto hasta que se publica, y creo que para ti debe ser una experiencia bastante fuerte por fin soltar esta serie de textos que llevan varios años cosechándose, mejorando, modificándose, ¿no? Me mencionabas que este poemario, como bien dice Asmara, tiene que ver mucho con el simbolismo francés, con el surrealismo, y quisiera comenzar por el título, ¿no? De clarividencia, que finalmente, ¿qué es un clarividente? Es alguien que ve un poco más allá de lo que es el plano común, ¿no? Alguien que empieza a plantar las pistas para encontrar algo nuevo. Y creo que ese en sí es el trabajo de un poeta, es decir, ir dejando imágenes, ir dejando los trazos para entender un nuevo mensaje, lo cual me parece maravilloso. También, como dices, Mara, aquí encontramos referencias de varias cosas, ¿no? Tenemos referencias de imágenes egipcias, de dioses griegos, de ninfas, de artistas contemporáneos americanos, en fin, de todo un universo que tal vez no nos enseñan partes de varios mundos, sino parte de un mundo, ¿no? Del mundo del autor que nos está queriendo enseñar su parte íntima. Finalmente, yo creo que un poemario es eso, acercarnos a un poeta de la manera más íntima posible, pero justo no es tan sencillo conocer a alguien en la intimidad, ¿no? Y entonces me parece un gran trabajo que tú vayas dejando estas pistas para conocerte, para conocer tu universo, para conocer tus referencias. Hace poquito también te preguntaba sobre las imágenes que incluye este poemario, ¿no? Que si bien yo creo que están formando un diálogo, que están sumando a la poesía, que si en sí el texto es suficiente por sí solo, las imágenes nos ayudan a entender también visualmente tu universo, ¿no? Eso que nos quieres mostrar, las pinturas que te han inspirado, que te llaman la atención, cómo lucen los personajes de los que estás hablando. Al respecto, me gustaría leer el poema de Dríade, que dice: aunque haya por voluntad propia cosido sus labios, no podrá impedir, cisne, gastar su voz córica. Aprenderé yo también a recitar los ojos negros suyos. Ahora sería tan sencillo desprenderla de su torniquete, perderla en la maleza de lo fatal. No medir los insultos que guardo para usted. Tan solo mire el acto que le he ofrecido, mis gestos y mis contorsiones a la manera de las hojas y las ramas de un quercus, su roble. Cisne o dríade sabe de mí cuanto más la enfermedad sabe de mí, y aquella agrura que quedó de su cuerpo es una nebulosa anular encima de Tesalia. No todas las nebulosas tienen la forma de un anillo. Yo incluso tengo la forma de un centauro. Es la primavera, cisne, y Deméter despierta. Me parece un poema que planta imágenes muy bellas y que además viene acompañado de, no sé si se alcanza a ver desde aquí, pero desde esta pintura, ¿no? De esta Dríade, de Apolo persiguiendo a Dríade, ay, gracias, mientras se está convirtiendo en un árbol, ¿no? Y creo que aquí tú te apropias de la voz de Apolo, ¿cierto? De Apolo, que ahorita nos explicas un poco más, porque yo noto en este poema tonos de desesperación, de ansias por poseer a esta ninfa que se escapa, ¿no? Precisamente para alejarse. Entonces me parece muy acertada la elección de añadir estas imágenes junto con los poemas, porque entonces podemos tal cual vislumbrar la escena, ¿no? También me gustaría mencionar lo que comentábamos, me comentabas que evocabas mucho la pintura de este alemán, del hombre en el paisaje solitario, que es una pintura muy perteneciente al romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Finalmente, este momento en el que los seres humanos empiezan a alejarse para contemplar el mundo desde otra perspectiva, ¿no? O con mayor magnitud, y para eso era necesario permanecer aislado, ¿no? Es un momento en el que se empieza a
¿cómo le diré? Como a, no festejar, pero como a admirar o enaltecer la soledad para observar, ¿no? Y creo que también vemos esto aquí, te vemos a ti alejado, poniendo tus referencias, observando el mundo desde tu perspectiva y plantando las pistas para que podamos descifrarlo, ¿no? Pero también, hablando del simbolismo francés, voy a citar a Joan Moreas, que decía que el simbolismo es enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Y creo que eso también es este poema. Si queremos esforzarnos por encontrar un sentido objetivo, un sentido racional, pues vamos a fracasar, porque más bien creo que lo que estás haciendo aquí es evocar imágenes, dejarnos entender tus sueños. ¿Y qué son los sueños? Sino finalmente una serie de acontecimientos o escenas que no necesariamente encuentran un sentido, pero que sí nos pueden despertar emociones, ¿no? Entonces, pues eso, no sé, Lara, si quieras comentar algo sobre lo que decimos. Claro, sí. Muchas gracias, Laura Esperanza. Pues yo encantado, ¿no? Yo creo que hay una sección en este libro, qué cosa rara, que es el glosario. En la parte final hay un glosario en términos de, pues, bibliográficos, académicos. Los glosarios, pues sí, son páginas, hojas de referencias, ¿no? Que nos pueden servir como apoyo o como notas acerca de la obra. Pero, ¿qué diablos hace un glosario en un libro de poesía? Nunca he visto eso. No es como que, pues eso, común, ¿no? Y ha sido puesto ahí. Ni siquiera estaba concebido el glosario en clarividencia, claro que no. Yo soy de las personas que siempre digo y voy a decir que los poemas no se explican, no se contextualizan, o mejor dicho, no es su primera, ni su segunda, ni su tercera, ni cuarta función. Es una obra de arte, es como una sonata de Bach, así, no tiene explicación, solo sentimientos y quizá racionalización, pero a través de la propia experiencia viva. Pero un amigo me sugirió ponerlo porque decía, tu poemario tiene muchos nombres, tiene muchos personajes, tiene muchos sustantivos. Entonces serviría para el lector pues un glosario de términos. Y después me gustó mucho el glosario. Me preguntaba también un amigo después que quién había hecho el glosario. Yo lo hice, ¿no? Ok. También como que me queda, ¿por qué me pregunta eso? Y pensar, porque el glosario es una obra de prosa. O sea, incluso no es un glosario común, digamos, términos léxicos marcados de forma fría. No, también sucede que en el glosario me dejo ir, ¿no? Empiezo con la leyenda o la historia y marco a mi punto de vista las cosas como son y pongo el punto final del párrafo del glosario donde yo considere. Así como bien marca Asmara, como mucho que Bretón hacía, ¿no? Es decir, las cosas, su escritura automática que hacían estos hombres, sus cadáveres exquisitos, sus collages. En el sentido de que ahí queda y si continúa, pues que la continúe quien quiera continuarla. Entonces, esa plasticidad del glosario me gustó mucho. Ahora esa parte también es un órgano ya de este corpus del libro. Clarividencia, como bien menciona Laura Esperanza, sí es un libro de hace mucho tiempo, incluso yo lo he pensado así. Me dijo Gustavo Alatorre, nos decía la vez ocasión que se presentó este libro, decía, Daro, yo siento decirte mucho que tu libro no va a tener lectores, no tienes lectores por ahora, ¿no? Me decía, y como ves, le digo, pues está bien, no pasa nada, yo no tengo ninguna prisa. Le mencionaba en ese día que yo cuando muera, escuchen los del auditorio, que cuando muera, yo que no creo en nada, nada más en la poesía, pero me encantan los ritos católicos, es mi cultura. Yo quiero ser enterrado en el panteón de mi pueblo y en la capilla de mi familia, pero quiero que haya un epitafio que también deseaba mucho André Breton. Yo soy el oro del tiempo. Le decía a Gustavo Alatorre, no tengo prisa, la poesía no tiene prisa, los autores es lo que menos importa, importan los versos. Sí, nada más no es como que, realmente, no sé si yo va a parecer un poco iconoclasta, un poco apóstata, pero creo que esa no es
la primera función de quien escribe. Pueden decir que sí, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no? Uno escribe para sus lectores, uno se va formando. No creo, yo lo escribo porque soy como una plantita verde que si no escribe se seca. Es tan simple como eso, no hay más. Y como comentas, Mara, ya la obra por sí es un sistema y va a sobrevivir por ella misma la obra, ¿no? No depende de otros contextos. Y los 25 poemas que conforman Clarividencia ya estaban concebidos así y se han cerrado, ha cerrado el poemario. He dicho que es un poemario de hace 15 años, de entre 15 y 13 años, porque el segundo poema, como bien mencionas, Mara, más que una triada, pertenece a un cuarteto. Es decir, va a haber 4 libros que han empezado con Clarividencia. El segundo es 1854, que lo voy a presentar en agosto, septiembre, supongo. Y el tercero, que aún no he colocado su título, va a ser presentado en diciembre. Y el cuarto, pues en 2025 ya vería, ¿no? Pero así lo he pensado. Yo no tenía pensado publicar libros de poemas ahora, aunque soy un poeta, eso es lo único que estoy convencido. Y convencido para también la que viene a este mundo. Yo imparto talleres de poesía desde hace muchos años, armo proyectos de poesía y tengo otros libros de ensayo y todo eso, pero no había tenido, no había el deseo, el deseo, sí, tenía la sociedad de no publicar y de repente me doy cuenta que va a empezar 2024 y algo pasa y digo, tengo que publicar. Y Clarividencia está aquí, está presente ya bajo todos esos contextos de por fuera y un poquito referenciando lo que yo pienso de la poesía. Entrando a la obra, entrando a este libro de las clarividentes, ahí tenemos unas espiritistas en la portada, que no recuerdo dónde tomé esa imagen. La voy a buscar porque hay que poner ahí la nota. Decía Juan Guillermo Lera, este libro lo presenté por primera vez en abril en Cuernavaca, Morelos, y Guille fue el que me acompañó. Por cierto, Guille tenía que estar aquí, pero también ha salido otro compromiso. Y pues nada más, yo tengo una sonrisa de sandía horizontalmente cortada para Guille, no pasa nada. Pues, originalmente Asmara y Laura Esperanza pues las había invitado, entonces seguimos aquí en la mesa. Guille decía esto del simbolismo francés. La primera interpretación de mis presentadores. He tenido varios con Clarividencia. Y yo le contestaba a Asmara y Laura que yo he llegado, como bien acierta Asmara, al simbolismo francés y sobre todo, pues pensando quizá desde el propio Mallarmé que lo empieza, digamos, a vislumbrar o ya después Rimbaud y ya no tanto los del Parnaso, pues marcar, ¿no? Esta idea del símbolo. De hecho, yo doy un taller que se llama Los signos poemáticos, no poéticos, sino poemáticos, porque hablamos de literal, la hoja de papel y la tinta negra, o la oralidad de decir un poema en un micrófono, que eso es un poema, y va más internamente a tratar el texto que el adjetivo poético, ¿no? Poético, pues la poesía y más cosas, ¿no? De hecho, lo poético luego se utiliza mucho como sinónimo de artístico, ¿no? O estas cosas que hacen luego los hombres diciendo, tú eres poesía, ¿no? No, ¿cómo crees? Poesía es más que una mujer, ¿no? Por Dios. Entonces, lo poemático, los signos poemáticos, hay un signo especial, yo le digo a mis alumnos, que es el símbolo, ¿no? Es la crema de los signos. Porque el símbolo habla de de un terreno o de un lugar que no está aquí y que nosotros solo podemos simbolizarlo a través de elementos tridimensionales. La cruz de los cristianos, una cruz de madera, una cruz verde, una cruz roja, es el símbolo de la cristiandad, ¿no? De la cristianidad. Y la Jerusalén terrenal por la que pelean, por la que el gobierno israelí está masacrando al pueblo palestino, la Jerusalén terrenal es el símbolo de la Jerusalén celestial.
Es decir, siempre son elementos duales y conectados, ¿no? En la Edad Media era muy presente eso, muy natural, es decir, allá en la Tierra del Sol está el ave fénix, ¿no? Y a veces resucita cada 500 años y la gente hablaba del ave fénix como si hablara de un gato de su casa, ¿no? Es decir, existe, está ahí presente. Y los poetas simbolistas pues hacen eso en sus versos, ¿no? Hablan de una realidad que no está aquí. Rimbaud le pone colores a las vocales, ¿no? Y empieza, y ahí está, y te quedas. Los primeros signos que hay, los primeros signos simbólicos, digamos, del pensamiento simbólico de la humanidad, pues son las palabras, las propias letras y los números, ¿no? No existen. Los números no existen realmente, literalmente no existe el número 3 ni el número 6, existen 6 manzanas, 3 plátanos, 3 puertas, pero nadie puede tocar, no sé qué sería, no sé qué dimensionalidad tendría el número 6, ¿no? Pero sí lo concebimos, lo necesitamos. Entonces llegar al simbolismo de esa manera fue mediante los surrealistas, sí. Hace 15 años más, hace casi 20 años, La Belleza del Diablo, que me acompaña aquí mi carnal, Arapato, y otros compas de mi pueblo, Santa Clara de Catepec, formamos una banda literaria llamada La Deslealtad. Aún somos desleales, por supuesto, y teníamos muchas lecturas, y yo ahí conocí a los surrealistas, ¿no? Me volvió loco, ¿no? Pues, fascinante, es tremendo. No sé a quién no le pueda gustar el surrealismo. Y yo creo que tiene mucha marca eso, sin duda, ¿no? Creo que esa forma de escribir que aún tengo, aunque ahora ya son un poco también más en los poemas, más con muchas referencias ya más de narrativa, es decir, un principio, quizás hasta un nudo y un desenlace. Ahora no las tenía hace muchos años, que realmente es la época de clarividencia, donde pensaba en que la poesía era, y aún lo creo, es primero música y símbolos. Música, símbolos, y en la música ritmo. Los poemas deben ser dichos, hablados, y deben de, ojalá, cautivar a sus lectores, ¿no? Como hacían las sirenas hace muchos años. Y después es mensaje. Y después, ojalá, y no me interesa si hay mensaje o no, hay contexto, no lo veo de esa manera. Por eso la libertad que asumen cada uno de estos poemas, ¿no? La libertad de empezar donde quiera empezar y concluir donde quiera concluir. Y creo que el glosario va a servir a personas, ¿no? El poema de Melpómene. Nunca ahora que presento el libro, digo, ¿con qué poema voy a empezar a decir? Nunca, no es por ahí, ¿no? Pienso que voy a agarrar, no, tampoco voy a hacer bibliomancia, no me gusta eso. Como agarrar y abrir un libro y ponerlo ahí, no sé, no me late eso. Pero ahorita pensar en Melpómene, porque hablo de Melpómene, que es una de las musas, el panteón griego. Primero era la musa de la melodía, la melodiosa, eso significa Melpómene, pero terminó siendo la musa de la tragedia. Y hace rato que venía con una amiga, le comentaba que mi madre murió a los 40 años de cáncer cervicuterino. Y es todo lo que diré al respecto del poema de Melpómene, como que está al principio. Porque es mi manera tal vez de... Aquí está, página 39. Es mi manera, no sé, de expresar mi dolor o de expresar el encabronamiento que me pasaba a mí y a mi propia madre cuando pasaba eso y tenía pocos meses para fallecer. ¿De qué cosa? Ahí fue cuando empecé yo a pensar y a entender, yo creo que a digerir que la vida no tiene sentido, nosotros le damos el sentido a la vida. Y bueno, Melpómene, voy a leer el poema de Melpómene. Melpómene es un monte. Melpómene es un monte de helechos y concreciones, como el retrato de mi madre. La estación alegre que se anuncia en una sola sentencia, como el retrato de mi madre. Melpómene es un monte de escombros, de remedos infructuosos. Es un hábito que se profiere en cada aliento y se prolonga cuando el sol clarea. Y terminar yo el poemario hablando del sol clareando, o el sol mostrando el día, es que a pesar de cualquier pesar, yo celebro la vida y celebro cualquier cosa, ¿no? Es decir,
hay edades en las que la gente pasa por esta situación de que nadie me entiende y tú tienes la culpa, esa cosa de la adolescencia o antes los pubertos. Pero después te vas dando cuenta que uno es, como dicen, no sé dónde dice que uno es arquitecto de su propio destino, no sé, pero es neto, es decir, causa y efecto, uno hace las cosas como suceden. Entonces, no encuentro tampoco sentido como para terminar mal, es decir, lanzando maldiciones o sintiéndome muy mal por las cosas cuando digo, no, es qué padre que esté esa parte, pero qué padre que tengamos la otra de celebrar tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que pueden ser celebratorias. Y en los poemas yo siento que resuelvo los asuntos. Yo creo que muchos, ¿no? Muchos, al final de cuentas. Y resolver es como una especie de verbo de decir como que le ponemos aquí un punto, ¿no? Estas cosas no detienen balas ni te dan de comer, ¿no? No existe un poeta vivo, quizá a ver si hay poetas muertos, bueno, obviamente no, que decir que viven de sus rentas, están muertas, pero me refiero de que la poesía no hay poetas que vivan de la poesía, vivirán de otras cosas, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, yo vivo de dar talleres, encuadernar libros, diagramarlos, corregir tesis escolares, académicas, pero no de escribir versos. Eso no importa, no lo hago por eso, ¿no? Y eso, ¿no? Eso como entrada para saber de la atemporalidad y a la vez de este poemario que es clarividencia. Sí, al respecto es que me queda mucho lo que acabas de decir, ¿no? Que para ti la poesía es música y en específico ritmo. Algo que yo noté en los primeros poemas fue tu buena calidad para imprimir ese ritmo en la poesía, ¿no? Y justo yo a veces platico con alumnos en talleres que qué es el ritmo en la poesía. Si bien antes era todo un cómputo silábico, un conteo de sílabas, todo un arte del conteo y de hacer caber tus ideas en un número específico, ahora ya no lo es, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el ritmo en la poesía contemporánea? Saber dónde poner las pausas, saber dónde partir las líneas para evocar ciertas imágenes, ¿no? Al respecto me gustaría más bien pedirte que tú leas el poema de Nos queremos morir, porque además también en una de las conversaciones que teníamos mencionabas la importancia de este poema, ¿no? Y creo que ahí se puede notar el ritmo tan adecuado que tienes para aislar ciertas imágenes, ciertas palabras que le dan una fuerza diferente al texto, ¿no? Sí, me gusta entonces primero empezar por esa parte. En el glosario dice, está también el término completo, nos queremos morir, y pongo afirmación como un verso. Pertenece a la canción del mismo nombre del álbum Símbolos de 1994 de la banda de rock Santa Sabina. El poema de este libro es una ofrenda, una dedicatoria, un homenaje, una elegía, pues para Rita Guerrero, también murió de cáncer Rita, 1964-2011. Este poema obviamente es de 2011. Antes de esa correlación, estos vasos comunicantes que inevitablemente va a haber entre este glosario y los poemas, quiero marcar lo último que digo en el párrafo previo al glosario, ¿no? Mi deseo es que no ligue el lector de clarividencia el siguiente glosario lexical con la respiración, la vivacidad y la eventualidad de cada uno de los poemas. Porque los poemas son un sistema en sí. Yo lo tomo como eso, como una elegía, pero no significa que hable de Rita Guerrero o de ese punto, sino qué título tan pues no sé, estremecedor, ¿no? Y impactante, ¿no? Que llamara una pieza Nos queremos morir. Ellos mismos lo homenajean para los zapatistas, de hecho por eso sale esa rola, porque el ZLN también, pues obviamente en los 90s, sale y dice, nos vamos a morir, ¿no? Les declaramos la guerra al ejército mexicano y nos vamos a morir de pie, ¿no? Habíamos vivido de rodillas o hincados con mucha hambre de justicia y de comida, pues nos da igual morirnos de balazos, ¿no? Entonces, pero una parte, digamos, vean como cuando esto siempre pasa, ¿no? El ZL 1994, Rita Guerrero y Santa Sabina, muere Rita también muy joven, en 2011, y yo le escribo este poema, ¿no? Bueno, dice, nos queremos morir. Será entonces cuando nosotros, comandante,
Nos queremos morir. No, nadie quiere morirse. Nos iremos después, no hoy, y otros harán lo que nosotros. Desear vivir y no saber cómo hacerlo, y querer entonces morirse. Y se irán también como nosotros nos iremos, y nadie volverá de la muerte. Armónicos timbres de la muerte en el resuello de los campos y en el amanecer de las uvas. Los trabajos son arduos y la noche prematura. En cada una de las casas quedará un retrato de las vidas pasadas, Comus, vértice de la cumbre, sino que se santigua en el umbral de la nada. Sopla la calma, como un reloj sin uso en el bolsillo de un hombre que descansa en la viña y que come uvas. Nos queremos morir. No, nadie quiere morirse. Ay, perdón. Es que me gustaría también hacer comentarios sobre otro poema que me gustó muchísimo y creo que describe lo que decía hace un momento, ¿no? De que este poemario, y como bien dices tú y como bien dices Mara, no es para encontrarle algo, un sentido objetivo, sino para evocar imágenes, ¿no? Y creo que ese aspecto lo logras muy bien en el poema de La mantis religiosa, donde además, ahorita te voy a pedir igual que lo leas completo, pero me gustaría destacar en especial estos versos, ¿no? La impaciencia es un péndulo, la verdad un cuadro de Damien Hirst, el afecto es un cosmético, la cautela ordinaria. Y además con ese título de La mantis religiosa, me gusta mucho cómo, pues en primera cita se Damien Hirst, yo creo que en dos sentidos, ¿no? Uno, que se caracteriza por ser este artista con estas obras, no sé si decirle anatómicas, en las que parte a un animal por la mitad y entonces tú atraviesas la obra en donde ves las vísceras del animal a la derecha, a la izquierda, y literalmente te estás metiendo en él, lo cual puede llegar a ser impactante, pero al mismo tiempo Damien Hirst no deja de ser un artista polémico, ¿no? Polémico en el sentido de su técnica, de lo que quiere decir, de que creo que a veces sus conceptos caen un poco en lo elaborado fácilmente, y como bien dices en el glosario, por cierto, pues es uno de los artistas más adinerados en Estados Unidos, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito del título de este poema, de la relación con Damien Hirst, de esta percepción que tienes sobre el artista y de cómo evocas esta imagen, que además, vuelvo a repetir los versos, la impaciencia es un péndulo, la verdad un cuadro de Damien Hirst, el afecto es un cosmético, la cautela ordinaria. Que si bien cada quien puede tener una interpretación de qué quieres decir con este verso, me gustaría que nos contaras tú qué quisiste decir. Sí, qué bueno que estamos en esta mesa para decir eso, ¿no? ¿Qué quieres decir? Cuando me lo dices así, oye, ¿qué quieres decir? Les cuento esta anécdota, cuando no la hago aquí en el... Voy a responder a lo que nos pregunta Laura Esperanza. Pero a la gente cuando me pregunta afuera, oye, está bien padre, Marca, ¿qué quieres decir? Clara Schubert, una gran pianista, ¿no? Excelente, y ya, bueno, como pasa en otros siglos, las mujeres sacrificaron su tiempo y su talento por hombres y por contextos, ¿no? Clara Schumann está después de su salón literario y ha tocado una pieza y tiene a su público o a sus invitados que están encantados de la maestra virtuosa y le preguntan, maestra, me encantó la pieza, pero ¿qué trató de decir? ¿Qué es lo que quiso decir? Agarra a Clara Schumann, se levanta, deja su plato caliente, se levanta, se acerca otra vez al piano y empieza a tocarlo, ¿no? Es decir, esta es mi respuesta. ¿Qué quise decir? Esto y otra vez, ¿no? Así como que iba a ser un bucle, ¿no? Como que cada vez que me pregunte le voy a decir, ¿por qué digo eso? Porque dije al principio, las obras se sostienen por ellas, no son un sistema, ¿no? Pero es verdad que cuando utilizamos los poemas, por eso yo estoy en la literatura y creo que no estoy en ninguna otra arte, no tendría tiempo, hay gente que hace multidisciplina, yo no podría, ¿por qué? ¿Cómo para qué? ¿No? La vida es muy corta, porque la literatura es bífida, ¿no? Es bicéfala, es decir, es música a la vez, ¿no? Música, ritmo, símbolo, imagen, le llama muy bien, es Rapón, melopeia, musicalidad, y fanopeia, imagen, ¿no? Pero también hay un tercer factor que hay mucho en la literatura y en la poesía también,
logopedia, logos, sentido, razón. Cada palabra tiene un significado. Y yo que también doy talleres de redacción, les digo así como, recuerdan que Calimán decía Solim, el que domina la mente lo domina todo. Yo les digo a mis alumnos, el que domina la oración lo domina todo. Y la oración nada más tiene 8 o 9 categorías gramaticales y ya, ¿no? Sustantivo, sujeto, adjetivo, verbo, nada más aprendan esas y van a ver, ya después, le van a aparecer así como Tony Stark cuando está moviendo las cosas, o en Matrix cuando alguien ve los códigos genéticos y dice, ¿y cómo nada más ves colores? No, ya me acostumbré y ya entiendo todo esto. Pero es así, es realmente así, nuestro elemento de los poetas y de los que hacen prosa, perdón, los novelistas, cuentistas, ensayistas, es la palabra. Entonces hay que dominar la oración, o mínimo conocerla y respetarla, ¿no? No puedo yo entender a los que dicen, acabo de bajarme del metro y escribí bueno, no sé qué es eso, no podré con eso. Es decir, es todo un trabajo. Y por lo tanto, la pregunta de Laura Esperanza tiene 100% validez. ¿Qué quise decir? Y lo marco, hacer un glosario de eso también tiene que ver mucho. Me encanta que hayas descubierto ese verso. La verdad es un cuadro, la verdad como un cuadro de Damien Hirst. La vez pasada me sorprendió también América Femat, porque en el poema, no recuerdo qué poema, también descubrió un proverbio que yo también lo había puesto ahí. Yo pongo el reloj marca las 11:42 y de repente América sale. Y aquí, según Juan, en el proverbio, empieza a decir unas oraciones maravillosas y me quedo, wow, esa es clarividencia, esa es maravillosa. Esto que tú leíste el poema de Clarividente, donde dice, hay una mesa de mármol y de madera, donde estábamos en la sesión pasada, y le dije yo a Guilla, y en su alegría del hallazgo, Guilla, no puedes poner nada más sillas, tienes que poner una mesa, voy a presentar un libro y en la mesita vamos a parar el libro. Busca una mesa. ¿Qué te parece esa? Exacto, y era una mesa de madera y mármol. Entonces le digo, ¿qué bonita mesa tienes ahí? Tráela para acá. Entonces, esas son las cosas que yo no me explico. Muchos de mis amigos que les gustan estas cosas metafísicas las explican, yo no. Pero me encanta que hayas metido este verso, porque para mí hay una carga muy marcada en Damien Hirst. A mí, no solo polémico, yo que soy un censor también muchas veces, me quedo así como, ¿qué está haciendo este hombre? Y sí es cierto, uno de los hombres más ricos del Reino Unido, es decir, porque su obra es polémica y, bueno, pues, ahora nunca mejor dicho, en el mercado del arte, pues el buen arte, no sé cuál es, entre comillas, vende. Entonces, para mí esto es muy importante, este verso, ¿no? Acabo ahí. Ya no leeré el glosario donde digo eso, de Damien Hirst, donde digo, si dan cuenta, lo primero que digo de Damien Hirst, el primer adjetivo que utilizo para el hombre, no sé si está como Hirst o como Damien, es FGH. Sí, Damien Hirst, Bristol, 1965. Lo primer adjetivo primer calificativo que le pongo es empresario. Empresario, coleccionista, o sea, fíjense, el artista se lo deja hasta la tercera categoría, artista británico y hombre del espectáculo, además una de las personas más ricas del Reino Unido. Yo no sé si es arte o no es arte, porque entra en la categoría del arte contemporáneo. No estamos en la mesa para platicar de eso, pero creo que era necesario meter este verso ahí. Muy, muy necesario, muy necesario. La amante religiosa obviamente habla de ella, de este animalito, de este insecto que devora la cabeza del macho con el que se está pareando al final. Y el verso, y creo que el poema lo dice mucho en el primer verso, de qué va a tratar el relato, ¿no? Es en la página 55, dice el poema La amante, vamos a leer el poema, La amante religiosa. 1. Contrario a lo que se cree, el amor de los infieles es santo. A la primera luz del día, la cabeza del amante se entrega al furor de la culpa. Esto pasa a la hora del ángelus. A la compunción amatoria se le puede herir con el agua de un deshielo. Perforará su corazón frente al sol y frente a su cima. 2. Contrario a lo que se cree, el amor de los infieles es santo. Yunta comprada, oro anhelado por otros, plástico viscoso. Todo nos desvía, amantes, y la luz desordena nuestros nombres inventados. El nombre de los amantes que se inventa. La impaciencia como un péndulo. La verdad, un cuadro de Damien Hirst. El afecto como un cosmético. La cautela ordinaria. 3. Una amante religiosa, ávida, toma cierta posición. La hoja se parte. Es el tiempo de la gula y del éxtasis de Santa Teresa. El poema del amante
yo creo que habla de la pasión, y de una pasión desbordada, pero también una pasión quizás hasta amoral o descuidada. Prefiero esa palabra, descuidada, que como es ese tipo de categoría de amor pues, tan famélica, porque las pasiones sí es una categoría del amor muy baja, porque es como una obsesión, ¿no? El que se apasiona por una mujer o por un hombre, para mí es como el que se apasiona por el fútbol, se apasiona esa loca de fanático, o se apasiona por sus sesgos, ¿no? O por sus idiosincrasias, ¿no? O por Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, es ese punto, es a lo que voy, es cuando te vuelves así como, no, 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 no. Entonces, creo que es eso, más que nada, y yo creo que es una celebración a ese tipo de amor, ¿no? Y quiero marcarlo cuando digo que es santo, o cuando digo Damien Hirst artista, quiero, tal vez no, Asmara, tal vez no lo que estoy diciendo es créanme a mí, porque a mí nunca me gusta la gente que dice créanme a mí, ¿no? Siento que siempre como que los tengo aquí, que me están agarrando, te estoy diciendo la verdad, ¿no? Una vez estaba con un amigo no, un conocido, y me decía, estás sentado con el tercer poeta mejor del país, ¿no? Y yo, okay. No sé por qué es para ti tan importante decir que es el tercer poeta del país. Entonces, esas verdades, pues, que las diga la gente en muchos contextos. En el poema son versos. Sí, pero los has dicho tú, y tú lo sostienes, ¿sí? ¿No? Entonces, Damien Hirst es alguien que merece estar en un verso mío, pero no me confío de Damien Hirst, ¿no? Y del amor de los infieles tampoco hay que confiarse, es decir, está mal. Pero yo lo marco como que es santo, ¿no? Es como sagrado porque también tiene muchas cosas ahí con unas de luz. Ajá, sí, el rito, la complicidad, no sé, es como, no sé, el riesgo. Decía André Breton que la única licencia que le daría a una persona que se suicidara sería nada más por el deseo de hacerlo, ¿no? Que pues, yo creo que pudo haber casos en los años 20 de esas vanguardias que pasara, pero el suicidio es cosa seria y no es como que por el deseo de hacerlo, ¿no? Pero el surrealismo lo dice, ¿no? O cuando dice el acto surrealista más máxime, el mejor, es salir a la calle con 2 revólveres y disparar a la gente y a la calle, ¿no? 1924, París, Francia. Entonces, pero se entiende lo que trata de decir Breton, ¿no? Tampoco es como que pensemos en este tipo de asesinos y nosotros en las calles, ¿no? Porque yo soy de las personas que sí separo al artista de la persona. Yo sí creo que son varias fases que tiene el ser humano y alguien puede escribir una obra tremenda y horrible, o mejor dicho, terrible, perturbadora, morbosa, magnífica, mala, y el ser una persona aburrida no sé, de una oficina y hasta una persona pusilánime o buena persona y no pasa nada, porque es correcto. Es artista ahí y es ciudadano. Nunca he tenido conflictos con eso. De lo que están hablando, estaba pensando, los libros en Occidente tienden a la unidad. O sea, hay un mensaje claro que quiere decir el autor, el poeta, el narrador. Y bueno, ya nos dijiste que no ese es el fin, no agrupar el sentido, entonces no estás construyendo el texto en términos de unidad. Pero además, mientras te voy escuchando también a Laura, me quedo pensando en qué medida está la contradicción como parte del hombre. Por un lado, está expresada en tu poemario, y por el otro, ¿en qué medida tu concepción de lo que es el hombre, que ya nos estás adelantando un poquito, que justo estaba pensando en ello, tu concepción del hombre está plasmada de manera contradictoria, tal vez, creo yo un poco, en el poemario? Entonces, ¿qué es el hombre para ti? ¿Cómo se ha plasmado? Sí, para continuar un poquito con lo que terminaba yo diciendo, precisamente eso, porque sí es una de las primeras cosas que yo me enfrento, yo entre los poetas, ¿no? Las poetas se confrontan, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué sirve la poesía? La lamentada pregunta, ¿no? Y yo creo mucho en un elemento también que está siempre en la poesía. Mucha gente tampoco lo habla de eso, porque hay muchos clichés sobre el poeta. Yo creo en la racionalidad, creo así a morir en lo racional del poema. Yo afirmo que el artista y el espectador llegan a la obra de arte no por las emociones, todos dicen que por las emociones. Yo digo que llega primero por lo racional
bajo el filtro emocional. Cuando un hombre llora en la pantalla y porque está viendo a otro hombre abrazando a otro jovencito, y el hombre público o la mujer público empieza a llenarse de lágrimas su rostro, sus pómulos, sus mejillas, pues no es porque simplemente haya llegado y visto esa imagen de dos hombres abrazándose, ¿no? Es porque ha racionalizado a través de una hora de película que el padre ha encontrado a su hijo, o que el hijo se ha arrepentido y ha regresado a los brazos del padre, ¿no? Y se identifica el espectador y llora, porque le emociona el amor que está ahí, o la gratitud que se reconcilia, le recuerda algo, y todo eso es racional. Entonces, no estoy como peleado con la mesiana, por supuesto que no. Pienso que son elementos conjuntos, ¿no? Y el hombre está conformado de eso, ¿no? Entonces, yo lo afirmo, yo vengo aquí, no aquí a la Bonilla, sino al mundo, a hacer versos. Estoy convencido de eso. Pero eso no me da a comer. Yo tengo hijos, tengo vida. Yo separo en otro libro que me hubiera gustado tenerlo aquí en la mesa, que es mi tratado sobre la deslealtad, porque en ese libro hablo de 3 yos, apoyándome mucho en varios poemas de Pizarnik. Hablo del yo poético, del yo lírico y del yo sujeto. El yo sujeto, soy el que voy a salir de aquí y mañana, domingo, tengo que entregar un trabajo y el lunes tengo que pagar mi renta, mi alquiler, mi gas se me va a acabar. Ese es el yo sujeto, parte de mí. El yo lírico es el que hace versos con pluma o con voz, ordenado, insuflado por el yo poético, que es el yo siniestro, que realmente es el límite al que yo digo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Del que hablaban las musas, los famosos, los antiguos griegos, ¿no? Es decir, esa voz que te hace hacer lo que estás haciendo. Pero no lo mezclo, yo no mezclo el yo poético con el lírico, mucha gente lo hace, ¿no? Yo pinto porque el inconsciente me da, no es cierto, el inconsciente no está agarrando el pincel, eres tú una persona, eres el artista. Entonces, trato de buscar muchas respuestas siempre, creo que todos, pero yo marco mucho eso. Creo que soy una persona que soy como ese pequeñito que siempre, en el cuento de Hans Christian Andersen, que ahí va el emperador desnudo, pero todos dicen que va vestido, y el niño dice, no es cierto, va desnudo, ¿no? O sea, no manches, no es así, ¿no? Trato de no tener ningún cliché de poeta, pero sí sostengo que es mi vida, y trato, hace rato vi un amigo, no recuerdo, nunca me acuerdo su nombre, porque siempre cambian de nombres en Facebook, puso una pregunta: ¿la obra es más valiosa, la obra de arte es más valiosa si la vida del artista es más tortuosa, miserable, diabólica y criminal? Pues yo no, la obra es valiosa por ella misma, ¿no? Porque vuelvo al punto, y todos les contestaban que sí era más valiosa, ¿no? Pero Kafka ordena que quemen su obra. Y lo desobedecen, y Kafka marcó la literatura, es kafkiano, ¿no? O sea, Kafka es gigante. Pero volvemos al punto del sinsentido. Si Kafka no hubiera dicho, quemen esto, si no yo los quemo, no conocemos a Kafka. Y no pasa tampoco nada, o sea, ya existirán otros autores. A lo que voy es que está bien que sostengamos verdades, pero que sepamos que estas verdades son nuestros constructos sociales. La última vez que dije esto, Guilla agarró y me dijo, voy a empezar, entonces ya no te creo el 70% de lo que dices, ¿no? Pero bueno, gracias por el 30% que sí me creo. Pero es más o menos lo que quiere decir. Yo creo que un poema aquí, ya también porque estamos también ya cerrando, bueno, llevando los tiempos, un poema dice mucho de la pregunta de Asmara y de lo que acabo de comentar, que es el de Filántropos. El poema de Filántropos, que son, digamos, 3 cartas, o 4, no recuerdo, nunca lo voy a encontrar. Vean el nombre, ¿no? La filantropía es el amor a la humanidad, el amor al hombre, ¿no? Es el filántropo. Pues, vean, el poema dice así, creo que esa es realmente la forma como lo que quiero yo decir, yo que hablo mucho, mejor digo este verso. Filántropos, página 32. 26 de septiembre. Querido Otto Grenier, es usted un vividor. Encuentro en sus palabras la confianza que me hacía falta. Todo aprenderé. El furor con el que declara que ha sido un hombre complejo, sus litografías, instrumentos del diablo, el velo que utiliza cuando se disfraza de mujer. 28 de septiembre, por Dios, no desestimo su talento. La creación es ocupación de los linces, y tanta confianza es un paso en falso, la dicha. 29 de septiembre, Otto, usted está tan cerca de nosotros, usa las vocales de forma sorda y fracasa. 2 de octubre.
Otto Greiner. La vida tiene cuadros agradables. Un asesinato, una mala pintura, el carbunco, Ofelia enamorada y aquella mirada abominable de los demás que nos procuran cuando no los vemos. Yo te quiero comentar otras dos cosas. La primera es que aunque no se note mucho porque está más cargado a la vanguardia literaria, al surrealismo, al simbolismo, es un texto, tu libro, Clarividencia, es existencial. Y como un devenir del surrealismo no es extraño. Nadie se acuerda, o muy pocos se acuerdan, que Sartre, y Simone de Beauvoir y Georges Bataille eran surrealistas en el inicio. Y después fundan el existencialismo, uno de los tipos de existencialismo, porque son tres en realidad. Entonces es como corriente filosófico-literaria, el surrealismo es natural que devenga en el existencialismo, porque hay una preocupación de la existencia, del sentido humano. Entonces, yo veo, aunque no se note tanto, también existencialismo. Filántropos, de hecho, es uno de los poemas que más me gustó. Eso es una cosa que quiero destacar, porque a lo mejor no se va a destacar después, no lo sé. Y lo otro, hablando del simbolismo, de los colores, de Rimbaud, de las vocales, me estaba preguntando, a veces también cuando estoy dando talleres, estamos viendo poesía y estamos viendo narrativa, yo les digo a los alumnos, el campo semántico también se maneja por colores, y no solamente en la pintura, sino también en la literatura, en poesía y en narrativa, y hasta ensayos se pueden manejar los colores. Entonces mi pregunta es, ¿pensaste en los colores de tus textos? Sinestesia. Ahora que me preguntas, yo creo que no pensé, pero volvemos al asunto de que estaba presente. Eso creo que es como que la respuesta, ¿no? Me gusta que termine, bueno, que nos comentas, Mara, esto de existencial y existencial tanto por el término como también por los existencialistas europeos. Yo prefiero a Camus sobre Sartre. Y pues yo siempre he sido, suena cursi, pero es cierto, yo siempre he sido un libro abierto. Es decir, el poema Marcado de la Tempestad habla de ese yo que está muy cargado también mucho en mí, casi no lo muestro, que es un yo explosivo, ¿no? Yo soy obviamente, la otra vez estaba pensando eso, digo, ¿cómo los artistas, o los grandes artistas son temperamentales, ¿no? Y qué problema para ellos, y para sus cercanos, polémicos y todo ese asunto que pueda dar, ¿no? Este cantante que es Héctor Lavoe, puertorriqueño chingón, era el único elemento donde estaba perfecto, ¿no? Porque era un irresponsable, un drogadicto, una persona que vivía estrellada, su vida, impuntual en todos los sentidos, pero cuando cantaba. Existir es creo, lo vital, vuelvo al punto del niño que le dice, no es cierto, yo no me sigo a la gente que dice, porque dicen, si tú dices que el emperador anda desnudo, pues eres tonto, ¿no? Es decir, a mí no me importa que tú me califiques de tonto. Lo digo también aquí en el poema de Flor de Lis, ¿no? No nací convencido de nada, no me interesa, ¿no? Y de repente yo puedo decir en un verso que estoy muy interesado y muy cautivado por ti, y en el siguiente verso digo, me alejo y detesto estar en tu compañía. Eso es existir en mi sentido, es como mi transparencia, ¿no? Es decir, y creo que es una de las emociones que yo muestro a mucha gente que se acerca conmigo, la frustración. Es decir, dice esto, pero de repente no, o sea, no se compromete con eso. Estaba en Cuernavaca, Morelos, leyendo mi clarividencia, también tengo un amigo de izquierdas, allá un hombre de teatro que tenía 60 años, el señor, yo lo admiro mucho porque es un teatrero muy chingón, un actor, y al final me dice, Daro, pues ya estuve aquí, me invitaste a escribir, no voy a comprar tu libro, no me gustó tu libro, pero sé que tienes el de Intifada, porque él conoce un poemario mío llamado Intifada, porque está comprometido con las causas políticas, y él no concibe el arte de otra manera. Él, ¿no? Yo no creo en eso. Él dice que el arte es un instrumento para la liberación social y el compromiso social. Yo digo que es una de las partes del arte. Pero me dice, cuando tengas el Intifada, hasta yo lo voy a interpretar. Entonces no tengo ningún problema con eso, ¿no? El hombre o el ser humano, la persona, son varias fases, varias, no solo varias fases, a veces sucede una fase, a veces la otra,
sino varios rostros, es un personaje, es una máscara, y todas son sinceras. O sea, hay gente que te quiere convencer de que es buena onda y no lo es. O sea, ya ven, ¿no? O sea, ese es el gran punto. Si hay algo sagrado en este mundo de la congruencia. En la poesía es otra cosa, es pintura, es plástica, es música. Puedo decir lo que acabo de decir que puedo decir, pero en la vida hay que ser congruente, si no, ni tu palabra, y además, pues puedes quedarte hasta solo, ¿no? Solo la gente que te quiera de forma conclusiva va a estar contigo, pero hay que ser congruentes en todo. Entonces, no sé, yo quisiera leer un verso, un poema nada más, pero no sé si quieres saber una parte nada más, Laura, para ir cerrando. A mí me encantan todos los poemas, les vuelvo al punto, bueno, eso es lógico, bueno, no sé, hay gente que puede decir que no, pero yo no pensé que iba a terminar pensando que iba a tener 25 poemas y que iba a llamar Clarividencia y que todo iba a hacer como es, ¿no? Quiero leer Flor de Lis y uno de los poemas, porque también hay un mito, le comentaba a mis presentadoras que bueno, tantos mitos griegos me encantan. ¿A quién no le van a gustar los mitos grecolatinos? Pero el de Apolo y Dafne lo decía también Laura al principio, ¿no? Creo que asumir o pensar que es Apolo el que dice, creo que lo dice en muchas partes ahí en el propio verso, ¿no? Está marcando esta tragedia que Apolo, fíjense, el dios de las artes y de la belleza, todo, un dios apuesto y todo, y siempre lo toma en todos sus asuntos amorosos, en todos, el mito de Dafne, Eros, el hijo de Afrodita, por vengarse de Apolo, al burlarse de él en una ocasión, es el dios del amor, Eros, tiene dos flechas, ¿no? Entre sus flechas. Una de ellas la lanza para Apolo, que es una flecha de oro, para que se enamore de lo primero que vea. Y otra que es de plomo, otra flecha de plomo, se la lanza a una ninfa del bosque llamada Dafne, para que aborrezca lo primero que vea. Y bueno, Apolo y Dafne se ven, ¿no? Entonces, ahí está el gran, terrible tragedia de Apolo. Y Apolo la sigue, y Dafne lo evita, ¿no? Es irracional. Hasta que le pide a su padre un río, Dafne, le pide que la salve. Y el río la convierte en un árbol de laurel. O de Dafne, porque ese es el término en griego, el laurel significa Dafne. Y Apolo por eso, a partir de ahí, pues, premia y otorga una corona de laurel a todos los victoriosos, pues en homenaje a laurel, que nunca la posee, ¿no? Entonces, ese es un poema también que me gustaría, bueno, pero es que son dos, es el de el Jardín de las Hespérides o el de Dríade. Y el de Dríade ya lo leíste, ¿no? Voy a leer el de Jardín de las Hespérides, que es un jardín, realmente era el huerto de Hera, el huerto de los frutales de la diosa Hera, y también estaba custodiado por ninfas. Pero también, ¿por qué caigo en los mitos? Porque para mí es la forma de explicar el siglo XXI, y a través de los versos. Yo tengo un poema para Ayotzinapa, nunca lo digo, es la primera vez que lo voy a decir de esa manera, directo, que habla del mito de la Esfinge y de Perseo, ¿quién es? No, es el hijo de, que se saca, Edipo, el que libera Tebas. Edipo, para liberar Tebas, tiene que vencer a la Esfinge. Y mi forma de explicar toda la situación o cómo se va a resolver Ayotzinapa, que no lo resolvió ni el ciudadano presidente, está explicado ahí, ¿no? Es decir, no es posible. No es posible porque el Estado es la quimera, el Estado no puede resolver sus propias porquerías, entonces no es posible. En mi mito, Edipo no vence a la Esfinge no se avienta desde roca más gigante, Edipo no contesta el enigma, porque no se puede contestar el enigma, si es el Estado, si es la Esfinge la que te la pregunta o la que te invita a resolver. Entonces, como que no va por ahí. Entonces, mi forma para mí de hablar de mi vida a través de esto, ¿no? Al jardín de las Hespérides, y mantaré su cabello, el cabello entero que punteó sus labios, Laura. Todo aquí es gracia o es misa. Dormí. Desperté en el antiguo salón a las 11:42. El sopor de los 17 cuadros colocados en un báculo, superpuestos uno al otro, hizo encresparme, como una larva que se impresiona por los hermosos paneles de su colmena. Cuando usted vuelva con ellas, con las Hespérides, se dará cuenta que todo lo que le he escrito es verdad. Lo de las sienes blancas de un dios astado, bordes cruzados en los límites de su propia fuga. Lo de las manzanas de oro que da este jardín.
o aquello otro, lo de la madre hinchada por el cáncer y venerada entre cirios apagados. Los hombres no conciertan nada, Laura, es todo lo que sé. Astil lunar. El elogio no es un privilegio y se toma como una lisonja. Es esta forma, la del arquero y la de su arco, se agitan, y lo sabemos, la variación es idéntica. Y bueno, pues esa es la forma como expreso las cosas. Por último, Daro, Beatriz, con el que cierras tu tomayo. Al inicio, Asmara preguntaba, bueno, cerrabas mencionando el de Beatriz, y es cierto, pero para mí es como un cerrojo a la fuerza. Yo sí, sí, obviamente hay una conexión entre los 25 poemas, pero Beatriz tiene que cerrar de esa manera, como un cerrojo. Hace rato decía de las referencias de Laura Esperanza, de tantas referencias incluso de la cultura popular y del arte en sí. Tengo un poema aquí para un villano de Marvel. Tengo un poema de Apocalipsis, se llama En Sabak Nur ante Ozymandias. Y ese poema me acuerdo cuando lo estaba marcando hace 15 años, digo, ¡ay, Apocalipsis, wow! Entonces empecé a escribir en Sabak, porque en el cómic de Marvel, Ozymandias no es el Ozymandias que nosotros conocemos, sino es un escriba, y está condenado a escribir todos los logros de Apocalipsis, el enemigo de los hombres X. Entonces, eso yo lo hago por gusto, tiene que ser así, y así se va a hacer el libro. No estoy pensando que alguien me diga, este güey de cómics, no manches, no chingues, ¿qué es eso, no? Y escribe sobre eso. Pues no. Entonces, el cerrojo, que es Beatriz, tiene que ser de esa manera. Y bueno, yo termino diciendo este poema. Beatriz, escribo luz magenta, escribo Demeter, escribo Cambia Lamba, escribo Beatriz Portinare, escribo labios patricios, escribo labios demacrados, escribo labios que se ha cosido a la ventanilla de un auto, escribo el día sin bastimentos, escribo Cromwell, escribo los retratos nos miran, escribo Beatriz Sensi, escribo sobre las cumbres y otras colinas, escribo sobre los resquicios, escribo sobre lo traslúcido, tu boca, escribo la palabra autofagia, escribo la luz eleusina, escribo me obsesiona el gis, el espectro de gis, escribo cómo olvidarte, escribo astromelia, escribo rizos, escribo, ¿te das cuenta que tus hombros son un libro? Bueno, aprovechando que está Raro, Asmara y Laura Esperanza, si alguna persona quiere hacer alguna consulta, pregunta o comentario, por favor, hay un micrófono disponible. Todo quedó muy claro. Bueno, si es así, entonces en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a Daro Sobranes, a Asmara Gay y a Laura Esperanza por esta presentación de Clarividencia. También aquí al público presente, muchas gracias. Gracias a todos.